Vamos a empezar a grabar y vamos a compartir el Power. Entonces, creo que ya a esta altura, a esta altura de la clase creo que hay muchas dudas que no van a tener, así que eso va a ayudar a que vayamos más rápido incluso. Pero bueno, es otro tipo de problemas que se pueden encontrar, no sé si están viendo ahí. Están viendo y vamos a ver, yo voy a resolver, el primero es el problema número 1, el trabajo práctico. Ahora lo leemos, es bastante sencillo, eh, pero va a requerir el uso de algunas cuestiones utilizando el shift, ¿no? Que en la parte del puntero no lo estuvieron usando porque el shift un poco complica el ir accediendo ahora vamos a acceder a este palette que están viendo acá, pero en lugar de usar un puntero vamos a usar el shift, ¿no? Basándonos en este P2, este punto que lo vamos a ir desplazando, ¿está bien? Entonces, bueno, este es otro tipo de problemas en donde requiere la utilización del shift, no del puntero. Entonces, vamos a ver eso, tiene el siguiente enunciado, ¿no? Es muy gráfico. Van a tener el robot, hay que ubicarlo en reposo, ¿no? Vamos a tener este otro punto, P1, que es la estación de carga, el alimentador que están viendo ahí. Acá van a tener un sensor que va a detectar la presencia de una parte, ¿no? La parte que vamos a tener que ir colocando sucesivamente hasta completar todo el pallet. Y después está indicado el punto P2, que en el espacio va a ser este que está acá, y después nosotros vamos a ir sumando hacia la derecha en X y después hacia arriba en Y, de manera que podamos ir accediendo a los espacios que van quedando vacíos, de manera de pieza que va ingresando a la estación de carga se vaya ubicando ahí. Entonces, la idea es esa, básicamente. Hay una especie de algoritmo que está al comienzo del enunciado. Eh, es bastante sencillo, porque es un pseudocódigo que está diciendo qué es lo que tiene que hacer paso a paso el robot, abrir el gripper, ir a reposo, siempre ir a reposo, pues podemos inferir que está en cualquier lugar. Entonces, cuando se comienza un programa, generalmente le vamos a pedir que vaya a reposo, que es donde va a comenzar todas las acciones. Bueno, ahí se va a quedar a la espera, ¿no? Como dice ahí, espera una señal de entrada digital proveniente del sensor de posición, indicador de la existencia de una pieza en el alimentador. En este caso vamos a utilizar, como es una única pieza que va a ir llegando y el robot va a estar a la espera de esa llegada para realizar su acción. Entonces, simplemente como es vamos a afectar una única entrada digital al controlador del robot y por tanto vamos a utilizar la instrucción wait. Entonces no es necesario utilizar ifsig en este caso. Este es uno de los pocos casos donde vamos a utilizar la instrucción wait. Generalmente, como van a llegar distintos tipos de partes, generalmente vamos a afectar distintos sensores o un sensor inteligente que va a habilitar las distintas entradas digitales correspondientes que van a detectar los distintos tipos de piezas que puedan llegar. En este caso, como es una única pieza, entonces no es necesario utilizar la instrucción ifsig, entonces vamos a utilizar wait. Bueno, el pseudocódigo nos dice mover el brazo hasta P1, ¿sí? Mover hasta acá para buscar la pieza, cerrar el aprensor, después ir a la posición por encima, ¿no? Recuerden eso, creo que con Luis lo vieron bien, el uso del APRO o APROS y todas esas instrucciones que nos facilita el lenguaje VAL para el acceso, sobre todo para las tareas de paletización, son muy útiles. Entonces eso nos evita enseñar un punto adicional por encima de P2. Entonces movernos
al punto que está por encima de P2, separado 50 en Z, ir a P2, que es el destino, abrir el aprensor, volver a separarnos 50 y retomar acá, ¿no? Volver a ejecutar el ciclo de espera, a la espera, por tanto, lo vamos a mover, el robot se va a encontrar acá por encima del P2, le vamos a pedir que vaya a reposo a esperar que ingrese una nueva parte. Y así sucesivamente, porque el loop quedas en un loop dando vuelta acá. Entonces, esas son las dimensiones físicas que va a tener, es decir, el P2 va a estar ubicado en un X, Y, Z acá, y separado en X vamos a tener 8 y 8 para acá. Y para arriba vamos a tener 12 y 12. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta para incrementar los accesos utilizando el shift, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Ir uno por uno, completando, ¿no? Hasta que completemos todo el pallet. En el enunciado no lo dice, pero bueno, puede tener dos finales esta película, ¿no? Entonces está marcado acá, después le voy a comentar por qué podemos tener dos finales. El primer final es el que tiene el enunciado, que me dice continuar, continuar y continuar, es decir, se retira el pallet completo, como estamos viendo ahí, ubicamos un pallet nuevo, vacío, y puede continuar sucesivamente. O sea, no, no hay un límite, entonces se va a quedar dando vueltas acá tal y cual veíamos en el pseudocódigo de recién, ¿no? Queda dando vuelta acá indefinidamente. Pero en caso de no tener eso, de hacerlo una única vez, en lugar de esta instrucción que vuelve al comienzo, colocan stop directamente y con eso se finaliza. Entonces, bueno, ahí están las dos finalizaciones. Bueno, ¿cómo es la inicialización? La etapa de inicialización tenemos, como utilizamos una entrada digital del robot, que le vamos a llamar sensor a esa variable, ¿no? Vamos a definir sensor asignándole el puerto de entrada digital número 1 del robot, ¿no? Entonces, esta instrucción. Luego le vamos a indicar por software, como están viendo acá esta instrucción, al P1 le vamos a asignar las posiciones X y Z, las otras tres no, generalmente en los programas no lo indicamos, ¿no? Así que inferimos que vienen tres que tienen que ver con la orientación de la mano del robot, pero no la usamos. Entonces fíjense que definimos P1 en el espacio, vale 10, 20. 10, 20 está puesto el punto P1 y el punto P2 es aproximadamente 50 y 10. Este está un poco más arriba y este está un poco más abajo respecto de la I, y este está desplazado 40, ¿no? Aproximadamente lo que ven ahí, esa diferencia. Entonces más o menos tiene cierto sentido y cierta lógica estas diferencias que estamos colocando ahí. Y luego definimos el reposo, que es el punto que tenemos acá, donde el robot se va a quedar a la espera, y a la espera de que llegue una nueva parte, y se va a quedar a la espera una vez que deje la pieza correspondiente en el pallet, va a volver a reposo. Entonces, reposo también lo enseñamos, más o menos para ser coherente está a 30 en X, 40 en Y. Más o menos esos son los datos, estos estimativamente, pero bueno, lo más importante es las diferencias que hay entre X y Y respecto de P2, que es lo que a nosotros nos incumbe, porque es donde nosotros vamos a realizar todas las tareas. Bien, vamos a utilizar dos contadores porque vamos a tener que hacer acceso a un pallet que es una matriz, ¿no? En X y en Y, entonces lo vamos a colocar en 0 a los dos contadores, ¿no? Y luego tenemos un programa principal, que es el siguiente, ¿no? Se indica acá, tiene un comienzo, ¿no? Y podría tener o podría no tener, como ya les había anticipado, un final, que queda en un loop sin salida, en un loop indefinido, que muchas tareas y programas de robot trabajan de esa forma. Entonces, bueno, la forma es directamente, si el enunciado del problema no les indica una finalización, simplemente lo dejan
trabajando de esta forma. Se infiere que va a venir un operario y va a cambiar el pallet, porque si eso no sucediera, estamos haciendo un programa bastante sencillo que no tiene en cuenta eso, porque si no viene el operario y cambia el pallet, cuando venga una nueva pieza va a chocarse con la que ya estaba ahí. Entonces estamos infiriendo de que el pallet es retirado y es colocado uno nuevo. Si fuese algo más sofisticado, sería indicado en el enunciado del programa y deberíamos hacernos una pregunta por acá, si es que ya terminó el primer pallet, ¿no? Entonces deberíamos usar otro contador como eh, para ponerlo de cuenta de pallets, por ejemplo, y con esa acción poder inhabilitar, si es que el pallet no fue retirado, está completo y no fue retirado, inhabilitar esta acción, es decir, de que el robot vaya y busque, por más que llegue una pieza, hasta que no retiremos esto, no puede continuar. Entonces eso se puede hacer por software bastante sencillo, pero bueno, el enunciado del problema no lo pide, así que estamos infiriendo de que el pallet es retirado una vez que es completado. Entonces puede tener, si es en ese caso, que no termina nunca, se quedan dando vueltas acá, o bien, si se hace una única vez, termina luego de esta instrucción, viene stop, ¿no? Directamente. Bien, entonces fíjense cómo trabajamos. Recuerden que las etiquetas van acá sobre la izquierda y fíjense este corrimiento como una especie de tabulación hacia la derecha es la forma de escribirlo, ¿no? Porque está indicando de que esto es un bloque, todo esto es un bloque que forma parte del programa principal. Entonces, si ustedes llegan a poner inicio y todo este bloque lo colocan abajo de inicio, eso es una mala señal de seguimiento de los programas, ¿no? Entonces, se estila hacer eso, donde tienen, en este caso, la etiqueta que se llama inicio, ¿no? Y hacia la derecha tienen todo el bloque. Fíjense que todo el bloque está desplazado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque una vez que encuentre acá, por ejemplo, el go to inicio, va a volver acá y va a seguir ejecutando todo esto indefinidamente. Entonces, es una forma de programación que es estandarizada para cualquier lenguaje de programación, sea VAL o sea Pascal o lo que sea el que sea, generalmente es una buena práctica de programación hacer esto que le estoy diciendo. Así que ténganlo en cuenta cuando lo hagan en un parcial, en un final, porque esta es una cuestión sumamente importante y no es trivial, porque no tener bien definido esto implica que el programa va a hacer cualquier cosa y generalmente no hace lo que el enunciado está pidiendo. Entonces tiene una alta penalización. Entonces van a ver que todas las resoluciones nuestras tienen esa lógica. Siguiendo eso, fíjense que le pedimos lo siguiente, sea donde sea que se encuentre el brazo del robot, siempre se le pide al comenzar el programa que se mueva a reposo, ¿no? Entonces le pedimos que se mueva a reposo y que se quede esperando. Y le pedimos también que abra el gripper porque va a hacer una tarea de ir a buscar una pieza en el alimentador, ¿no? Entonces directamente movemos al reposo, abrimos el gripper y lo dejamos en un ciclo de espera, ¿no? El wait, recuerden que es una instrucción que se queda esperando una señal, ¿no? En este caso, wait sensor, recuerden que el sensor está vinculado al puerto de entrada digital número 1, entonces se queda esperando a que el estado de la entrada digital número 1 cambie de 0 a 1. Entonces, con ese flanco ascendente, simplemente el robot va a despertar, el programa del robot va a despertar y va a seguir ejecutando esta primera instrucción que nos dice go sub pallet pallet. Es decir, va a transferir el control del programa, go sub, recuerden que transfiere el control del programa a una subrutina o subfunción. En este caso, la subfunción o subrutina se denomina pallet. Entonces transfiere todo el control del programa, lo lleva a otro lugar, a otra subrutina que está en la página siguiente. Entonces, acá lo que vemos, ¿sí?
indicado acá, entre llaves, nos está indicando, es un título para escribir, para escribir frases y para hacer separadores. Se estila utilizar la llave, entre llaves, toda la frase. En este caso es una única subrutina que se denomina palette. Fíjense que es palette, ¿sí? Que es el nombre de la subrutina, ¿sí? Entonces lo que hace es transferir el control del programa a palette. Entonces fíjense que dice nuevamente palette dos puntos y todo el bloque de la subrutina, ¿no?, se encuentra desplazado hacia la derecha. Entonces, nuevamente, lo que había pasado acá con la etiqueta, todo el bloque queda desplazado a la derecha. Fíjense que acá van a ver una etiqueta que se llama seguir, fíjense que tiene dos puntos. Entonces está alineado el nombre de la subrutina con los dos puntos y esta etiqueta que es seguir con los dos puntos están alineados, ¿no? Eso está indicando cierta rigurosidad en cuanto a la ejecución, ¿no? Y uno cuando hace la inspección del programa le es más sencillo hacer el seguimiento, ¿no? Porque esto me está indicando algo. No es trivial el tenerlo separado, ¿no? Entonces, bueno, es una buena práctica incorporarlo. Fíjense qué es lo que me dice el programa a continuación, ¿no? O sea, volvamos al principal. El Zoom, cuando uno está ejecutando el PowerPoint, te congela las imágenes. Entonces, hasta que te habilita nuevamente, hace de que parecería ser que uno está jugando con el mouse y no es así, sino que te lo inhabilita, ¿no? Incluso al pasar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, no sé por qué lo hace a eso, pero bueno, es algo que lo hace generalmente. Entonces, volviendo acá, fíjense que lo que hicimos hasta ahora, quedamos esperando el sensor, lleva una pieza, el robot estaba colocado ahí, entonces, luego de eso, llamamos la subrutina. Vamos a la subrutina, y lo primero que le tenemos que decir, el robot se encuentra, recordemos, acá en reposo, lo que le tenemos que pedir es que se aproxime al punto P1 separado 50 en Z, ¿no? Esta instrucción es una aproximación por encima del espacio de alimentación, que es este, ¿no? Entonces nos ubicamos en el XY exactamente el mismo, pero separado Z50. Entonces lo que hacemos, recuerden que ya el gripper está abierto, hacemos un movimiento de interpolación lineal hasta llegar al punto P1. Entonces bajamos al punto P1, el gripper estará abierto, la instrucción siguiente es decirle que lo cierre al gripper. Entonces hacemos el cierre. Entonces cerramos el ciclo, subimos hasta Z50 con la instrucción de parts con S, porque vamos a seguir la lógica de una interpolación lineal, por eso. Entonces, en este caso, recordemos, están puestos acá al costado, que eso ayuda bastante a entender y explicarles la resolución del problema. La ubicación del punto P2 al comenzar todo, recuerden que estaba en 50-10, ¿no? El XY es 50-10 y Z vale 0. Entonces, como vamos a trabajar con P2 como una especie de puntero, pero utilizando la instrucción Shift, entonces vamos a acceder a las distintas posiciones sumando en X y luego sumando en Y. Entonces, tenemos que utilizar esta instrucción Shift con estas características que estamos viendo acá. Entonces, el contador X en la primera instancia vale 0. ¿No? Habíamos definido contador X y contador Y vale 0 al comenzar todo. Entonces, contador X que vale 0 por 8 es 0, contador Y que vale 0 por 2 es 0 y 0. Entonces, en la primera instancia no va a pasar nada, P2 va a seguir siendo lo mismo porque le estamos sumando el triple 0. Entonces, le vamos a decir que estando por encima de P1, se vaya por encima de P2, ¿no? Entonces, acá hacemos el desplazamiento de P2, en este caso P2 está apuntando acá, como está comenzando todo,
no hay un desplazamiento, entonces simplemente le decimos que se aproxime a P2 separado un Z50, ¿no? Perdón, es la misma historia de siempre. Entonces, nos aproximamos, no hace falta poner apros, en este caso, porque es un movimiento por encima del espacio de trabajo. El beneficio que tiene es para el robot que no va a tener que hacer un cálculo de interpolación lineal, es más rápido. Entonces, como es un movimiento desde encima de esto hasta encima de esto directamente, yo elegí utilizar APRO sin interpolación lineal. Bueno, me ubico por encima de P2, bajo, me muevo a P2, es decir, a 50-10. Tengo que hacer la operación inversa, abrir el gripper, ¿sí? Y nuevamente de parts, ¿no? O sea, como es un movimiento, los movimientos de ingreso al pallet y de salida del pallet siempre son de interpolación lineal. Entonces, moves, P2, abro y de parts 50, ¿sí? Me quedo por encima. Entonces, nuevamente acá, recuerden lo que Luis les explicó, el ejercicio que está en la teoría, en la T invertida, el seguimiento de trayectorias, es una buena práctica. Se puede hacer de muchas formas, pero bueno, yo elegí en la resolución hacerlo de esta forma. Entonces, yo hago un shift hacia un lado, le quito el shift hacia el otro. Entonces, el P2, en este caso, como P2 sigue estando acá, no va a pasar nada, pero cuando esté acá, lo vamos a volver a traer acá. ¿Sí? Para que cuando volvamos a utilizar esta subrutina, el P2 lo podamos incrementar en X y en Y correspondientemente. Bueno, es el truco que se hace, ¿no? Desplazarlo y después quitarle el desplazamiento. Es la misma instrucción, solo con signos negativos. Entonces, bueno, el P2 me queda, ¿no? Acá me va quedando, voy haciendo una cuenta para ir entendiendo. El P2 estaba en 50, 22 y 50, 22 y 0, ¿no? Z vale 0, y después este es el que se va incrementando cuando va subiendo. Este que está en el Li se va incrementando cuando va subiendo, y acá cuando va sumando en X. ¿No? Eso lo vamos a ver enseguida con un par de ejemplos para no cansarlos. Entonces, quitamos el desplazamiento, incrementamos el contador en X porque vamos a hacer una exploración. El enunciado del programa no nos dice a dónde tengo que dejar la segunda pieza, entonces yo puedo decidir, en este caso yo decidí escanear en X, primero esta, después esta, luego ir acá, acá y así sucesivamente, pero podría haber sido de que primero sea acá, después aquí, después acá, etc. ¿No? Y volver hacia abajo, o de acá ir aquí. Entonces, bueno, eso requiere el cambio de estos shifts es bastante complicado, así que para no complicarle simplemente irle sumando, entonces fíjense que eso simplifica bastante. En algunos problemas por ahí que hay en los trabajos prácticos son los finales, tiene ese acceso porque pueden ser distintas piezas, que ya lo vieron un poco con Luis a esa idea. Bien, entonces incrementamos el contador X pasa a valer 1. ¿No? Recuerden que el contador Y todavía no lo he tocado, ¿no? Sigue valiendo 0, entonces pasa a valer 1. ¿No? Entonces acá hago una pregunta, si el contador es menor que 3, entonces vaya a seguir. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como el contador es 1, es menor que 3, entonces esto es verdadero, hace un salto, el goto es un salto incondicional a donde está la etiqueta seguir. Fíjense donde dice seguir, está acá abajo, va a saltar el control del programa acá abajo, y a continuación lo que le tenemos que pedir es que regrese al programa principal. Acá comenzó la subrutina y aquí termina. ¿No? Entonces, volvemos al principal. Entonces, volvemos a la siguiente. Entonces, ¿a dónde vuelve? Que es una de las preguntas que hice en el último control. ¿Dónde vuelve cuando está el return? ¿A dónde vuelve? La respuesta es a la instrucción siguiente donde fue llamado. Es decir, va a volver acá. Si fue llamado acá, va a volver a la instrucción siguiente que es esta.
Entonces, la instrucción siguiente, luego de haber regresado de una subrutina, es preguntar si el contador i que vale 0 es menor que 3. Entonces, como esto es verdadero, ¿m? Va a volver acá. Y al volver acá, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que el robot se ha quedado por encima de esto. Le vamos a pedir que vuelva al reposo, ¿no? Recuerden que nos habíamos quedado acá, de parts, y después todas las cuestiones que hicimos son movimiento de variables, nada más, ¿no? El robot no lo movimos. Corrimos el P2, incrementamos el contador, hicimos esta pregunta, saltamos acá, volvimos al programa principal y preguntamos esto. ¿M? Como esto es verdadero, vuelve acá. ¿M? Entonces, ahí le vamos a decir, como estamos por encima, le vamos a decir que vuelva al reposo, ¿no? Vuelva al reposo. Nuevamente, como estamos trabajando por encima del espacio de trabajo, el move reposo, no es necesario aplicar interpolación lineal, por eso la instrucción es move. Y nuevamente le pedimos que abra, ¿no? Si bien ya acá antes le habíamos pedido que abra, ¿no? Aquí le habíamos pedido que abra, si bien es redundante, no pasa absolutamente nada volver a poner la misma instrucción. ¿Sí? Y lo dejamos en un ciclo de espera nuevamente, ¿sí? Esperando la segunda pieza que el operario coloque acá. Supongamos que viene el operario, coloca la segunda pieza, ¿sí? Entonces se despierta el programa del robot, ejecuta el go subpalet, es decir, transfiere el control del programa a la subrutina denominada palet, volvemos al palet. Entonces, nuevamente, estando en reposo, se va a ir por encima de P1, va a buscar P1, lo va a tomar a P1 y se va a quedar por encima de P1 nuevamente, y vamos a trabajar sobre P2. P2, recuerden que está en 50-10. 50-10 para el contador 0. Como el contador X vale ahora 1, ¿qué es lo que va a pasar? 1 por 8 me queda 8. Entonces al 50 hay que sumarle 8, entonces pasa a valer 58 la X. Y la Y es el contador Y sigue valiendo 0, 0 por 2 es 0, entonces la Y no cambia. Entonces pasamos a estar en 58, 10, 0. 58, 10, 0, entonces el P2 está apuntando acá ahora. Al estar apuntando ahí, simplemente lo que le tengo que decir, y el robot está esperando aquí encima, le digo que vaya por encima de donde está apuntando P2, que es a la segunda posición. Simplemente eso, se coloca por encima de P2 en 50, se mueve a P2, deja la pieza, parte, y ahí le quitamos el shift. El shift lo limpiamos, ¿no? Hacemos la misma operación con los signos negativos, y vuelve a estar apuntando a 50-10, vuelve a estar acá, ¿no? Apuntando ahí. Es simplemente una operación sobre una variable, no es una operación sobre el robot. ¿No? El robot está por encima de este punto. ¿No? Entonces, quitamos el shift, incrementamos el contador, ahora el contador pasa a valer 2. 2 es menor que 3, entonces eh, saltamos esto hacia acá y regresamos a la principal. Bueno, entonces estando por encima de esto, volvemos al reposo y queda a la espera de que llegue la tercera pieza y así sucesivamente. O sea, un cuento que ya está a esta hora un poco que puede llegar a cansar, pero la idea es, como el contador está en 2, fíjense que 2 por 8, 16. 16 más 50 me da 66, que es esto. La I sigue valiendo 0, entonces vale 10, ¿no? Entonces va a quedar apuntando acá. Entonces, bueno, supongo que ya terminó con esto. El contador en X vale 2. Entonces lo incrementamos a 3. Entonces, fíjense, ahora ya completamos la primera fila, el contador vale 3.
3 no es menor que 3, entonces va a ejecutar la instrucción siguiente, es decir, va a incrementar el contador i en 1. Entonces el contador i va a pasar a valer 1, ¿está bien? Y el contador x lo vamos a resetear, lo vamos a volver a poner en 0, que es donde, como todo comenzó. Entonces vamos a pasar a escanear cuando volvamos la segunda fila, la primera posición, es decir, contador 0 en x y contador y en 1. Entonces volvemos a la misma historia, reseteamos el contador x y regresamos al programa principal a la espera, bueno, el robot vuelve a reposo y se queda a la espera de que el operario coloque la cuarta pieza que deberíamos ubicar acá. Entonces hace exactamente toda esta historia, escaneando toda esta fila y después esta otra fila. Cuando termina con esta fila, el contador X va a terminar en 3, vuelve, el contador Y va a terminar en 2, entonces volvemos al principal. eh, Cuando terminemos esto, cuando terminemos con esta última, el contador I va a pasar a 3, digo bien, de 2 a 3. Y después cuando vuelva al principal, fíjense, cuando vuelva de la subrutina, o sea, terminamos la subrutina esta en la que terminamos de ordenar esto, el contador i vale 3, ahora el contador x vale 0, eso es lo que cuenta. Entonces volvemos a la subrutina, le preguntamos acá, el contador i vale 3, entonces como eso va a ser falso, ya no va a ir acá al comienzo, como hizo toda esta búsqueda, sino que va a venir acá. Va a volver al reposo, porque estaba ubicado acá, va a volver al reposo, vamos a poner el contador i en 0, y si el programa no termina nunca, le vamos a colocar una instrucción go to inicio. Entonces va a encontrar esta instrucción y vuelve a comenzar todo nuevamente, porque vamos a inferir que el pallet fue completado en sus acciones con todas las piezas, luego fue retirado y fue colocado un nuevo pallet vacío. Entonces pues, está listo para volver a comenzar toda esta historia hasta que vuelva a llenarse. En caso de que solamente una vez tuviese que haber sido realizado el llenado del pallet, luego del de setear o colocar el contador i en 0, vamos a colocar la instrucción stop. Y esta no va. Así que bueno, más o menos va por ahí. Es otra forma de acceder em, a las matrices. Es un poco más incómodo que lo que les enseñó Luis, porque con lo que vieron con Luis es más interesante porque usan un puntero que van ubicándolo acá. En cambio acá hay que trabajar, el trabajo está en buscar patrones comunes para el shift, porque vamos a usar eh, el P2 como una suerte de puntero también, pero en función del shift. ¿No? Esa es la diferencia que hay con lo que vieron con Luis hace rato. Entonces va a depender del tipo de programa. ¿No? Ustedes en los enunciados del programa seguramente van a inferir si tienen que usar este tipo de puntero con shift, ¿no? O tienen que usar el puntero que vieron con Luis hace rato, que simplifica bastante el tratamiento. Porque acá, bueno, lo tienen fácil porque es acceder a una matriz, ¿no? Pero si tuvieran partes A, B, C o lo tienen desordenado esto no es tan simple, digamos, el buscar patrones comunes con esto, porque el requisito es con un solo punto ir accediendo al resto, teniendo como datos las dimensiones físicas que tiene el pallet, ¿no? Por eso es que están ahí acotados entre centro y centro de cada uno de los puntos de acceso, son 8 centímetros entre uno y otro aproximadamente, y lo mismo acá, 12. Entonces, bueno, tener en cuenta
esta cuestión y bueno, este ejercicio un poco que viene a complementar esa idea. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, si más o menos quedó claro o ya un poco tuvieron suficiente de Val por hoy. Se entendió bien, profe. Por ahora sí, profe, Sí, gracias. se entendió bien. Bueno, tengan en cuenta que hay dos formas de resolver, ustedes lo van a inferir en el enunciado al problema, porque si les toca el shift es el peor de los mundos, para mí porque complica todo, porque acá está resuelto sencillo, porque hay que sumarle y demás, pero generalmente no es tan simple el trabajo con el shift. Requiere pensar y buscarle la vuelta. Entonces, por ahí la otra técnica, la del puntero, por ahí nos termina simplificando más. También es complicado, o sea, no es que sea trivial, sí, es complicado también, pero nos permite otras lógicas sobre, bueno, ya lo van a ver, ese tipo de problemas cuando tengan que armar un pallet con distintas piezas acá ordenadas de una distinta forma, ¿no? Porque hay que ver eso también, tipo de problemas en donde las partes pueden estar armadas con distintas formas, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios y demás. Creo que el otro problema que tengo para darles, pero obviamente no lo voy a dar ahora, es el problema número 4. Es otro tipo de problema también al estilo, en donde hay un seguimiento de trayectorias, que es este zigzagueo que hace el manipulador del robot, ¿no? Entonces, bueno, utilizando también el shift. Así que bueno, si les parece, son las 12:20, 23, si les parece a las 12:30 volvemos. Hacemos el control 12:30 y después, bueno, vemos si nos queda tiempo, les muestro el desarrollo del problema número 4. Así que quedaríamos así. Yo dejo de compartir pantalla, paro la grabación y Buenísimo, seguimos. profe. Bueno, 12:30 entonces volvemos, así hacemos el control. Bueno, ahora vamos a ir PowerPoint a compartir. Habíamos quedado con el problema número 4, que es otro problema típico de resolución de robótica, es el seguimiento de trayectorias. En este caso, lo que va a pedir el ejercicio es la realización de este zigzagueo con interpolación lineal. Podemos inferir que es una superficie sobre la cual nosotros tenemos que realizar esta operación, ¿no? Puede ser una operación de corte o puede ser otro tipo de operación que se le puede estar realizando. Entonces, acá está el enunciado. Bueno, lo que dice es, bueno, los datos, dónde está ubicado físicamente, el inicio, punto inicio, donde va a estar todo, -20, -20, 10, por encima de la superficie, el reposo que está acá, que también enseguida lo vamos a ver, y lo que tenemos que hacer es, debe detenerse por cada punto marcado. En realidad, el problema está resuelto sin tener en cuenta el detenerse en cada punto marcado. Entonces, la resolución, lo que va a hacer el problema es, del inicio va a venir acá, va a trazar esta recta que están viendo acá, luego va a hacer esto, así sucesivamente hasta terminar acá. Luego va a volver al inicio y lo va a hacer 5 veces.
Lo que faltaría agregarle a este problema particularmente es detenerse en ese punto. Pero bueno, a la base de la que yo le voy a explicar a continuación, se le puede incorporar el detenerse en ese punto. Eso no va a requerir grandes inconvenientes. Pero bueno, esa sería una ampliación de este problema. Entonces, vamos a la resolución propuesta. Problema número 4, de acuerdo a la... Sin tener en cuenta el detenimiento ahí, simplemente va a ser el zigzagueo 5 veces. Entonces vamos a definir lo siguiente. El punto inicio tal cual está puesto acá, menos 20, menos 20, 10. El reposo, aproximadamente está menos 50, 10, 10, más o menos, teniendo en cuenta que aquí estaría el origen de todo. Entonces con esos dos puntos vamos a trabajar. Vamos a utilizar dos contadores. Un contador para ir escaneando todos estos puntos intermedios dentro de esta especie de matriz. Y el segundo contador que va a ser para contar la cantidad de veces que tiene que hacerlo al proceso. Entonces el contador A lo vamos a usar como una suerte de puntero para acceder acá dentro del espacio de trabajo, y el contador B lo vamos a utilizar para llevar la cuenta de la cantidad de veces. En este caso tiene que ser 5 veces la ejecución de las rutinas. Entonces, como pueden ver acá, dentro de este loop, acá hay una etiqueta que me está diciendo go subsoldadura, es decir, cuando haga la soldadura la va a hacer totalmente, va a volver, va a incrementar el contador, le va a preguntar si es menor que 5, si es verdadero eso, va a volver a hacer. Entonces va a incrementarse a 1, a 2, etcétera, hasta 4. La cuarta vez va a ser la quinta vez que realiza esto. Recuerden que el contador empieza en 0, entonces es incrementado una vez que es terminada la primera. Entonces cuando el contador esté en 0, la primera vez es esa. La quinta vez va a ser cuando el contador esté en 4. Entonces, cuando esté el contador en 4 más 1, 5, esto va a dejar de ser verdadero, va a mover al reposo y va a finalizar el programa. Fíjense que este programa finaliza luego de 5 veces. Entonces, bueno, veamos el programa principal. Le vamos a pedir, como en todo programa principal, que se mueva al reposo, que cierre el gripper y que se mueva al inicio. Move inicio, como está por encima del espacio de trabajo, utilizo una interpolación que no es lineal. Directamente se mueve al inicio, que es este punto señalado en verde. Bien, entonces, luego de estar ubicado el robot aquí, llamamos a la subrutina soldadura. Entonces, lo que va a hacer esta instrucción es entregarle el programa, el control del programa, a la subrutina denominada soldadura. Entonces venimos acá, soldadura, la tenemos aquí. Acá está puesto el inicio nuestro vale menos 20, menos 20, 10, a modo de... Y acá prueba escritorio que nos sirve para ir haciendo un seguimiento. Entonces empieza la subrutina, entonces vamos a utilizar la variable inicio, así como antes utilizábamos el P2, acá vamos a usar inicio como una suerte de puntero. Este es más fácil porque, como pueden ver, está simplificando el punto de detenerse acá, entonces le vamos a tener que decir que apunte primero acá, estando acá, que apunte acá y después, primero lo vamos a mover acá y después que se mueva acá y así sucesivamente. Ahora lo vemos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, al inicio lo vamos a desplazar 20, 20, menos 10. Es decir, lo vamos a colocar en el origen de coordenadas. 20, 20, o sea, sumado con el menos 20 me queda 0. Entonces, y le sumo menos 10 de manera de que el z también valga 0. Entonces el triple 0 estaría luego del shift, el primer shift, estaría apuntando a
al triple cero. Entonces le pedimos, estando en esta posición el robot, le vamos a pedir que se mueva con interpolación lineal hasta ahí. Vamos a inferir de que está bien eso por una cuestión de simplicidad, ¿no? O sea, podríamos inferir de que acá hay una superficie antes y demás. Bueno, vamos a simplificarlo permitiéndole que se mueva directamente con interpolación lineal hasta acá. Para aquellos que les pueda surgir la duda, directamente vamos a tomar válido el movimiento este. Si bien es algo que no se está pidiendo el procesar sobre esta parte, pero bueno, vamos a inferir de que llegamos acá, al comienzo de todo, porque nos hemos movido de estar acá hasta acá con interpolación lineal, es decir, va a trazar esta recta, y luego vamos a utilizar dos subrutinas más. Entonces vamos a utilizar en esta resolución lo que se denomina resolución con subrutinas que están anidadas. Esta soldadura va a llamar a dos subrutinas. Una va a ser la diagonal, que va a ser primero esta, luego esta y luego esta. Y otra subrutina que lo que va a hacer es trazar la recta de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Entonces, por eso consecutivamente lo que vamos a hacer es llamarla varias veces quedándonos acá. Entonces vamos a la primera subrutina, es decir, a la segunda subrutina. Estamos dentro de soldadura, vamos a llamar a la subrutina diagonal. Estamos anidando dentro de la primera una segunda. Entonces, la segunda subrutina comienza y termina acá. Comienza y termina, ahora como vamos a ver, comienza acá y termina acá. Está dentro de, es decir, cuando ejecutemos la diagonal, empieza acá y cuando regrese de ejecutar la diagonal, que es hacer esta diagonal, va a entregar el control del programa acá, que es un llamado a una tercera subrutina que está anidada dentro de la primera. Entonces, cuando llamemos a recta, lo que va a hacer es, ahora se lo explico mejor, ir a recta y le vamos a pedir que trace esto. Una vez que trace eso, regresa al programa de la primera subrutina, porque está anidada, ¿no? Entonces regresa ¿a dónde? Regresa a la línea siguiente. Luego de ejecutar recta, regresa acá. Entonces se llaman, las subrutinas pueden estar anidadas, siempre tienen que estar una dentro de la otra. Ese es un concepto de programación de cualquier lenguaje de programación, desde el más básico hasta el más complejo. Conceptualmente es la misma idea. Entonces, acá estamos haciendo uso de eso porque, bueno, estamos sintetizando como tenemos que hacer así, así, así y así y así. Entonces, cada vez que vamos subiendo una diagonal, vamos subiendo. Y cada vez que trazamos una recta es de derecha a izquierda. Entonces, simplemente es ver ese patrón común que tiene en el proceso, entonces hacemos uso de ese patrón común. Entonces, llamamos a la diagonal. Cuando llamamos a la diagonal, el puntero inicio está apuntando al triple cero, ¿no? Entonces nos vamos a la diagonal. Vamos a diagonal. Fíjense que diagonal, ¿qué es lo que va a hacer? A inicio, que estaba en el triple cero, lo va a desplazar estos valores. Fíjense que por eso es que hice la simplificación de no detenernos en los puntos intermedios para no complejizar a la resolución, pero se podría hacer perfectamente. Bueno, teniendo en cuenta que le vamos a pedir ir desde aquí hasta aquí, entonces simplemente lo que tengo que hacer es, mi puntero inicio está acá, le vamos a decir que apunte acá, entonces le vamos a sumar 100 y 30. Fíjense que el patrón común es cada vez que está acá, cuando esté acá, le vas a tener que sumar 100 en X y 30 en Y. O sea, estamos viendo ciertos patrones comunes, entonces acá dentro del shift no estamos utilizando ninguna variable, sino los mismos números, ¿sí? Esa es la simplificación que nos está permitiendo esta resolución. Entonces, estando aquí, le vamos a pedir que apunte el puntero inicio aquí,
es por eso que lo desplazamos 130 a 0, y básicamente le vamos a pedir que se mueva con interpolación lineal. Como no es un problema de ejecución de una paletización, no le vamos a pedir de que abra o cierre el gripper. Entonces, fíjense que no está presente en ninguna instrucción de open y close. Simplemente le pedimos que se mueva hasta acá con interpolación lineal. Una vez que realiza eso, porque cada vez que esta subrutina se encarga de hacer las diagonales solamente. Entonces, terminó la diagonal, encuentra la instrucción return y regresa a donde fue llamado. Fue llamado acá, entonces la instrucción siguiente es acá. Entonces, en esta instrucción nos encontramos con un llamado a la subrutina recta. Cuando llamamos a la subrutina recta, entregamos el control acá. Fíjense que el shift, fíjense que no estoy haciendo compensaciones del shift, cosa que hacíamos en la paletización. Recuerdan que le iba sumando, restando, etc. En este caso no es necesario. Simplemente lo que voy a hacer acá, fíjense, yo ya me encuentro en este punto 130, le voy a pedir que me reste 100 en X y 0 en 30, y 0 en Y. Entonces directamente es menos 100, 0. Igual que acá, estando en 160, restándole 100 en X es suficiente. Y lo mismo acá, en 90. Entonces, bueno, nos encontramos con una simplicidad, una simplificación en la utilización del shift que es de agradecer. No es fácil encontrarlo, pero bueno, la geometría nos permite justamente tener en cuenta eso. Entonces, bueno, nuevamente está el robot y su elemento terminal está acá. Desplazamos el puntero apuntando acá a 0.30, 0.30, 0, que es lo que hicimos con este shift, 0.30, 0, y le pedimos que, estando acá, se mueva con interpolación lineal aquí. Hace esa acción, regresa aquí, y vuelve, le vamos a pedir que vuelva de la subrutina recta al donde fue llamado. Fue llamado acá, entonces va a regresar a la instrucción siguiente, que es incrementar el contador A. Recuerda que el contador A es el encargado de contar el número de diagonales y rectas y demás. O sea, lo utilizamos para contar lo que está dentro de la ejecución de las operaciones. Entonces el contador pasa a valer 2, estamos en la segunda. Acá le preguntamos si el contador es menor que 3, como es verdadero, va a volver acá. Entonces, recuerden que el puntero está ahora ahí. El puntero está en 0.30, 0. 0.30, 0. Entonces, con esos datos, vamos a irnos a la subrutina nuevamente diagonal. 0.30, 0, que es la segunda vez, le vamos a sumar 130. Entonces pasa a valer el puntero 160. Entonces pasa a apuntar 160. Nuevamente le pido que se mueva desde aquí, con interpolación lineal hasta aquí, y regrese al donde fue llamado. Entonces, fue llamado aquí en diagonal, va a regresar a la instrucción siguiente. Acá es nuevamente un llamado a otra subrutina. Esa subrutina es la recta. Entonces, vamos a desplazar el puntero estaba en 160, que es la última vez que lo tocamos, estaba ahí, le vamos a pedir que quede apuntando a 0,60. Entonces, utilizamos esto, que es restarle 100, 0,0. Entonces me queda apuntando a 0,60, nuevamente, estando aquí, le vamos a pedir que haga interpolación lineal hasta este comienzo. Vuelve al programa donde fue llamado. Entonces, fue llamado acá, se incrementa el contador a 1 más, pasa a valer 3. 3 es menor que 3, entonces acá hay un error, me parece, haciendo la prueba de escritorio habría que corregir menor igual, entonces, porque lo tiene que hacer una vez más, ¿no? Entonces,
volviendo, habría que corregir esto, porque como vale 3, o salvo que haya valido... Ah, no, yo estaba haciendo mal, porque empezó en 0, después pasó a valer 1, después la segunda vez, cuando terminó la segunda, pasó a valer 2, y cuando hace la tercera vez pasa a valer 3. Ahora sí, yo era el que estaba haciendo una suposición mal. De todas formas, esto está bien, esto está bien. Entonces, 3, en la tercera vez que lo hace, al proceso es la misma idea, ¿no? Va hacia acá, vuelve hacia acá, una vez que realiza esa última recta, volvemos acá y el contador pasa a valer 3, ¿no? Que eso es lo que yo me había equivocado recién. Entonces el contador pasa a valer 3, 3 no es menor que 3, entonces lo que hacemos a continuación es resetear el contador A, lo vamos a colocar en 0, ¿no? Contador A queda en 0 y al inicio, que está acá, ¿no? El puntero quedó ahí, le vamos a restar menos 20 menos 110 de manera que vuelva a estar acá. Y le vamos a sumar 10 en Z. Entonces está acá en 0, 90, 0. Le vamos a pedir que se vaya a esto, que quede apuntando en esta dirección, ¿no? Entonces por eso es que le resto menos 20, menos 110 y 10. Y de esta forma le pido que se mueva, ¿no? Le voy a pedir interpolación lineal, si bien no es necesaria, pero bueno, lo vamos a hacer para que regrese acá. Y entonces hemos completado la primera vez del zigzagueo. Entonces volvemos, encontramos el return de la subrutina denominada de soldadura, que es la primera de todas. ¿Está bien? Cuando volvemos de la soldadura, fíjense todo lo que hicimos con la soldadura. Dentro de la soldadura hicimos uso de dos subrutinas anidadas dentro de soldadura y volvimos al programa principal, que lo que hace el programa principal, incrementar el contador B, va a pasar a valer 2. Entonces, bueno, acá pregunta, 2 es menor que 5, como es verdadero, va a regresar a hacer la soldadura 2, 3, 4, hasta que lleguemos a la quinta vez. Cuando lo hagamos por quinta vez, va a ser con un contador en 4, ¿no? Recuerden que el contador B empezó en 0, 0 fue la primera vez, 4 va a ser la quinta vez. Entonces, cuando estaba en 4, después de hacer la quinta zigzagueada, va a pasar a valer 5. El contador 5 es menor que, es falso esta pregunta, entonces lo que vamos a hacer es, estando acá, le vamos a decir que regrese a reposo y que pare y finalice el programa, ¿no? O sea, se realizó la misma tarea que acabo de explicar para una vez, se hace 5 veces más. Simplemente volviendo al principal, incrementando el segundo contador que cuenta las veces que hace estas operaciones y devolviéndolo para que siga en este ciclo hasta que se termine la cuenta buscada, de manera que vuelva al reposo y termine absolutamente el programa de acuerdo al enunciado adaptado que hicimos recién. No sé si más o menos quedó claro, pero está bien puesto todo esto. Yo había dudado en las pruebas de escritorio, pero estaba bien eso. Sí, la clave es haber puesto el contador A y B en 0, entonces, bueno, eso por ahí puede llegar a confusión en las cuentas, pero bueno. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Se Está bien. entendió, profe. Todo bien, profe. Bueno, yo más tarde subo entonces este material y la parte de mi clase y los resultados del control, que por lo visto fue bastante bien, en general fue bastante bien. Así que, bueno, más tarde subo eso. Bueno, si tiene algún comentario, el martes próximo, el 1 de junio, vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Vamos a dejar de compartirla. ¿Dónde la tengo? Oscar, yo tengo una duda, pero no es con respecto a este tema, sino con el que tenemos que hacer el TP8, sí, TP8. Ujú, La matriz DH. Una de las chicas que está sí, conmigo en el TP, sí, sí, esa. Si podés hacérsela a Luis, porque él lo planteó, el que está con todos los... A ver, ¿para qué?